En la sección Terminología y conceptos fundamentales se presentó el término análisis de datos y se mostró un ejemplo sencillo. Las secciones a continuación describen con mayor profundidad los siguientes tipos básicos de análisis de datos: análisis cuantitativo, análisis cualitativo, minería de datos. Cada descripción incluye un ejemplo sencillo basado en el escenario de ventas de conos de helado usado en la descripción inicial del análisis de datos. En la figura se muestra el símbolo utilizado para representar el análisis de datos. El análisis cuantitativo es una técnica de análisis de datos orientada a cuantificar patrones y correlaciones hallados en los datos. Esta técnica implica el análisis de un gran número de observaciones de un dataset con base en técnicas estadísticas. Debido al amplio tamaño de muestra, los resultados pueden aplicarse de manera general a todo el dataset. Los resultados del análisis cuantitativo son de naturaleza absoluta y por tanto pueden ser usados para realizar comparaciones numéricas. Por ejemplo, en un análisis cuantitativo de las ventas de helados se puede encontrar que un aumento de 5 grados en la temperatura incrementa las ventas en un 15%. En la figura se muestran símbolos utilizados para representar el análisis cuantitativo y los resultados numéricos. El análisis cualitativo es una técnica de análisis de datos orientada a describir cualidades de varios datos por medio de palabras. En contraste con el análisis de datos cuantitativo, esto implica analizar una pequeña muestra con mayor profundidad. Los resultados de ese análisis no se pueden aplicar de forma general a todo un dataset debido al pequeño tamaño de la muestra. Tampoco pueden ser medidos numéricamente o usados para comparaciones numéricas. Por ejemplo, un análisis de las ventas de conos de helado puede indicar que las cifras de las ventas en mayo no fueron tan altas como las del mes de junio en comparación. Los resultados de un análisis solo muestran que las cifras no fueron tan altas comparadas con, mas no indican ninguna diferencia numérica. La figura muestra los símbolos utilizados para representar el análisis cuantitativo, la interpretación humana de los datos y los resultados descriptivos. La minería de datos, también conocida como exploración de datos, es una forma especializada de análisis de datos dedicada a los datasets grandes. En relación con el análisis de Big Data, la minería de datos por lo general se refiere a técnicas automáticas basadas en software que filtran los datasets masivos para identificar patrones y tendencias. Específicamente implica extraer patrones ocultos o desconocidos de los datos con la intención de identificar patrones antes desconocidos. La minería de datos constituye la base para la analítica predictiva y la inteligencia de negocios. La figura muestra el símbolo utilizado para representar la minería de datos. El tiempo y el esfuerzo requeridos para llevar a cabo un análisis manual aumentan considerablemente con Big Data. Es posible que estas técnicas no brinden hallazgos exactos ni de manera oportuna debido al volumen, la velocidad o la variedad de datos. Estas ineficiencias potenciales se agravan aún más si se debe repetir el análisis. Las herramientas de analítica pueden automatizar el análisis de datos usando tecnologías computacionales altamente escalables que aplican técnicas de análisis estadísticos cuantitativos automatizados, minería de datos y aprendizaje automático, como se muestra en la figura. Automatizar el análisis cuantitativo, la minería de datos y el aprendizaje automático puede minimizar las ineficiencias en caso de que se deba repetir el análisis. El término analítica se describió inicialmente en la sección Terminología y conceptos fundamentales. Esta sección explora más a fondo la analítica, describiendo a continuación 4 tipos comunes de analítica: analítica descriptiva, analítica diagnóstica, analítica predictiva y analítica prescriptiva. La figura ilustra estos tipos de analítica según su valor y complejidad. El valor y la complejidad aumentan progresivamente, comenzando por la analítica descriptiva y terminando en la analítica prescriptiva. La analítica descriptiva se ejecuta para responder preguntas sobre eventos que ocurrieron. Algunas preguntas de ejemplo pueden ser: ¿cuáles son los datos de las ventas de los últimos meses? ¿Cuántas llamadas de soporte técnico fueron recibidas y categorizadas según la gravedad y ubicación geográfica? ¿Cuál es la comisión mensual que gana cada agente de ventas? Alrededor del 80% de la analítica es de naturaleza descriptiva. En términos de valor, la analítica descriptiva proporciona un valor mínimo y requiere un conjunto relativamente básico de habilidades. A menudo la analítica descriptiva se ejecuta mediante reportes o tableros de control especializados, como se muestra en la figura. Por lo general, los reportes son de naturaleza estática y muestran datos históricos que son presentados en forma de tablas de datos
o gráficos. Las consultas son ejecutadas en los sistemas OLTP o en los datos obtenidos a partir de una variedad de otros sistemas de información, tales como CRM y ERP. Las consultas desde los sistemas en el costado izquierdo se pueden ejecutar por medio de herramientas de analítica descriptiva que son comunicadas mediante reportes o tableros de control en el costado derecho. La analítica diagnóstica tiene como objetivo determinar la causa de un fenómeno que ocurrió en el pasado, usando preguntas que se enfocan en la razón del evento. Algunas preguntas de ejemplo pueden ser: ¿por qué las ventas del segundo trimestre fueron menores que las del primer trimestre? ¿Por qué se han recibido más llamadas de soporte técnico de la región este que de la región oeste? ¿Por qué hubo un incremento en las tasas de readmisión de pacientes en los últimos 3 meses? Se considera que la analítica diagnóstica proporciona más valor que la analítica descriptiva y que requiere un conjunto de habilidades más avanzadas. Normalmente también requiere recopilar datos a partir de múltiples fuentes y almacenarlos en una estructura que se presta para realizar drill downs y roll ups, como se muestra en la figura. Los resultados de esta analítica pueden ser observados por medio de herramientas interactivas de visualización, que permiten que los usuarios identifiquen tendencias y patrones. Las consultas ejecutadas son más complejas en comparación con la analítica descriptiva y son realizadas sobre datos multidimensionales almacenados en sistemas OLAP. La analítica diagnóstica puede producir datos que son adecuados para realizar drill downs y roll ups. La analítica predictiva se ejecuta en un intento por determinar el resultado de un evento que podría ocurrir en el futuro. Las preguntas normalmente se formulan usando una lógica condicional, ¿qué tal si? Como en los siguientes ejemplos. ¿Cuáles son las probabilidades de que un cliente incurra en un incumplimiento en el pago de un préstamo si él no ha hecho un pago mensual? O si se administra el medicamento B en vez del medicamento A, ¿cuál será la tasa de supervivencia del paciente? Si el cliente compra los productos A y B, ¿qué posibilidades hay de que también compre el producto C? La analítica predictiva intenta predecir el resultado de un evento. Las predicciones se hacen con base en patrones, tendencias y excepciones encontradas en los datos históricos y actuales. Este análisis permite identificar riesgos y oportunidades. La analítica predictiva implica el uso de datasets grandes compuestos por datos internos y externos, además de técnicas estadísticas, de análisis cuantitativo, de aprendizaje automático y de minería de datos. Se considera que este tipo de analítica proporciona más valor y requiere un conjunto de habilidades más avanzadas que las analíticas descriptiva y diagnóstica. Por lo general, las herramientas usadas abstraen particularidades estadísticas proporcionando una interfaz de front-end fácil de usar, como se muestra en la figura. Las herramientas de la analítica predictiva pueden proporcionar interfaces de front-end fáciles de usar. La analítica prescriptiva está basada en los resultados de la analítica predictiva al indicar acciones que se deberían realizar. Esta analítica se enfoca en qué opción indicada se debe seguir y por qué, y cuándo se debería seguir, con el fin de obtener una ventaja o mitigar un riesgo. Algunas preguntas de ejemplo pueden ser: entre 3 opciones de medicamentos, ¿cuál ofrece los mejores resultados? ¿Cuándo es el mejor momento para comercializar una mercancía particular? La analítica prescriptiva proporciona más valor que cualquier otro tipo de analítica y, en consecuencia, requiere un conjunto de habilidades más avanzadas, además de software y herramientas especializadas. Se calculan varios resultados y se sugiere el mejor plan de acción para cada uno de ellos. Se hace un cambio del enfoque explicativo al enfoque consultivo y puede incluir la simulación de varias situaciones. La analítica prescriptiva incorpora datos internos, incluidos datos de ventas actuales e históricos, información de los clientes, datos del producto, normas comerciales y también datos externos, incluidos datos de las redes sociales, datos climatológicos y datos demográficos. La analítica prescriptiva implica el uso de normas comerciales y grandes cantidades de datos internos y o externos para simular los resultados y prescribir el mejor plan de acción, como lo muestra la figura. El aprendizaje automático, o machine learning en inglés, es el proceso de enseñar a las computadoras a aprender a partir de datos existentes y aplicar el conocimiento adquirido para formular predicciones sobre datos desconocidos. Esto implica identificar patrones en los datos de entrenamiento y clasificar datos nuevos y no mostrados con base en patrones conocidos.
Los algoritmos de aprendizaje automático también permiten ajustar los comportamientos utilizando un loop de retroalimentación, a la vez que funcionan como datasets nuevos. Normalmente estos algoritmos se dividen en los siguientes dos tipos: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. La figura muestra el símbolo utilizado para representar el aprendizaje automático. Tipos de aprendizaje automático. Primero, los datos de muestra son enviados al algoritmo de aprendizaje supervisado, donde ya se conocen las categorías de los datos. Con base en los datos introducidos, el algoritmo comprende qué datos corresponden a qué categoría. Posteriormente, el algoritmo puede aplicar el comportamiento que aprendió para categorizar los datos desconocidos. En un algoritmo de aprendizaje no supervisado, no se conocen las características de los datos y no se envía ningún dato de muestra. En vez de eso, el algoritmo intenta categorizar los datos agrupándolos según atributos similares. La figura muestra una comparación entre el aprendizaje automático y la minería de datos. A pesar de que la minería de datos y el aprendizaje automático están estrechamente relacionados, tienen diferencias notables. Considerando que la minería de datos encuentra patrones ocultos y relaciones basadas en atributos de datos antes desconocidos, el aprendizaje automático hace predicciones categorizando datos basados en patrones conocidos. La minería de datos puede emplear algoritmos de aprendizaje automático, como el aprendizaje no supervisado, para extraer atributos antes desconocidos. Esto se logra mediante la categorización de datos, lo cual lleva a la identificación de patrones. El aprendizaje automático puede usar el resultado de la minería de datos o los patrones identificados para clasificarlos aún más mediante el aprendizaje supervisado, como se muestra en la figura. El aprendizaje automático hace predicciones para clasificar datos y la minería de datos explora los patrones usados para automatizar el aprendizaje automático. A continuación tenemos el ejercicio 1.3. Les recomiendo que detengan el video en este momento, vayan a contestar las preguntas y regresen después para revisar sus respuestas. Revisemos ahora las preguntas del ejercicio 1.3. En este ejercicio, la primera pregunta decía: la analítica se puede categorizar en 4 tipos diferentes de acuerdo con el valor de su atributo. Y estas son descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. En la segunda pregunta, son los resultados de la analítica diagnóstica los que se pueden observar por medio de herramientas interactivas de visualización y que permiten identificar fácilmente tendencias y patrones. En la tercera pregunta, es la analítica prescriptiva la que tiene más valor para las empresas porque recomienda un plan de acción que se puede seguir. Y en la cuarta y última pregunta, lo que estamos buscando son los dos tipos de aprendizaje automático: supervisado y no supervisado.